ya ha sido citado. Va la próxima semana y estaremos atentos, por cierto. Rápidamente, sin corte comercial, vamos a conversar de inmediato con el reconocido médico infectólogo Eduardo Gotuso. Estamos muy preocupados por las cifras en general. Doctor Gotuso, un placer tenerlo. Gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Al contrario, con mucho gusto. Mucho gusto. Se ha prorrogado, extendido el estado de emergencia, se han agregado algunas otras provincias, pero tenemos los contagios diarios en franco ascenso. Para usted, en primer lugar, las medidas del gobierno para extender esta situación y controlar el nivel de contagios, ¿son suficientes? ¿Son suficientes haber añadido Tambopata, Santa, Casma, Huaraz, Mariscal Nieto, Hilo, etcétera? ¿O cree que se debió haber integrado a, por ejemplo, distritos de Lima? Pregunto yo. Claro, hay distritos de Lima que, o sea, hay que dividir tres situaciones en el Perú. A ver. La primera de ellas es lo que es Lima. Segundo problema son las provincias que ya tuvieron esta onda y que ahora han bajado y todavía tienen un número, pero no tan grande. Y tenemos otros lados donde el número de casos está creciendo, en Ica, en Arequipa, en Huánuco, en San Martín, en Madre de Dios. Es decir, hay un problema que se repite de manera muy importante porque es casi calcado lo que pasa. Comienzan y rápidamente se tiene un número muy elevado de personas que no cumplen y que los gobiernos locales no aprenden de las experiencias de otros lugares. Es decir, lo primero que hay que hacer, identificar los casos, ir a las casas, aislar a las familias y darle el soporte y hacer un seguimiento. Eso es lo que, perdóneme doctor, eso es lo que justamente no se ha hecho con la descripción que usted nos está dando, es decir, es rastrear, aislar y focalizar. Apenas nos estamos quedando en rastrear. No se está aislando y focalizando, pero ¿se está focalizando adecuadamente? Por eso digo, o sea, la experiencia es que si se hacen bien las cosas y no se responde a estos, que la gente sale triunfalista a decir que tiene tal o cual cosa y todo, eso no es correcto. No estamos para triunfalismo, estamos para el trabajo diario. Por ejemplo, cuando uno mira lo que pasó en Contamana o lo que pasó en Chincha, donde se hizo un esfuerzo notable de ir casa por casa, de dar a las familias, de apoyar. ¿Qué ha pasado? Que en poco tiempo en Chincha ahora están regresando oxígeno para Cañete, y ya la UCI casi no tiene pacientes, etc. Mientras que en Ica, que comenzó con la misma fecha, resulta que cada día hay más casos, los hospitales están llenos y el número de fallecidos es lamentable. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de los gobiernos locales que tienen que hacer cosas muy serias. De acuerdo. No esto de que traemos una vacuna de no sé qué sitio, damos dióxido de cloro, etcétera. Eso es una cosa fantasiosa que hace mucho daño. Y entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, uno, ¿dónde están los focos? De acuerdo. Están en los mercados, entonces hay que separar los mercados. Hay que abrir más mercados transitorios. La gente que no tiene para comer durante toda la semana, que come día a día, que abran los comedores populares. Hay una serie de medidas y finalmente ahora felizmente la necesidad del oxígeno comunitario, felizmente ahora hay mucha gente que se está trabajando en esa área para proporcionar oxígeno comunitario y oxígeno en hospitales intermedios.
Ahora, doctor, la cifra de muertos es lo más doloroso, pero es necesario mirarlo. Por lo menos así lo ha hecho la ministra de Salud, Pilar Macetti, que ha hecho una estimación de 46.000 muertes, pero de esas 46.000 muertes no necesariamente todas han sido producidas, es decir, la razón, la causa de la muerte ha sido COVID. El trabajo que se hace para llegar a determinar realmente una cifra global, total, de muertos por COVID, no es cosa sencilla, ¿no? Es decir, ¿en qué periodo de tiempo, si es posible hacer una estimación, doctor, podríamos tener los casos comprobados de muertes por COVID en el Perú? Mira, Jaime, hay dos maneras de mirar esto. El mejor sistema que tenemos en el Perú es el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, porque cualquier fallecido en cualquier pueblo de este país mañana está reportado, ¿de acuerdo? Y cuando tú miras eso y lo comparas a lo que ha pasado en los últimos 3 años, hay un exceso de muertes notable que comenzó a partir del 15 de marzo. Y tú puedes seguir cada pueblo, la curva, cómo sube de fallecidos y cómo comienza a bajar. Loreto, Piura, etc. Entonces, es claro que esa combinación existe. Ahora, ¿cuántos de ellos son COVID? Yo estimaría que son del 80 al 90%. ¿De esos 46.000? Sí, los otros pueden ser, ¿quiénes? Un infarto del corazón, un accidente cerebrovascular que se quede en su casa, un paciente que hace una meningitis y se queda en su casa porque no ha tenido atención. Entonces, hay un número de fallecidos extras que corresponden a una parte que fueron las personas que lamentablemente no tuvieron una atención. Esa es lamentablemente una cuarentena así. Todo el mundo se queda en casa y tenemos de 12 a 15% fallecidos en casa. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, ahora la doctora Pilar Macetti ha pedido regularizar, porque hay un segundo problema. El mundo tiene que reportar según criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son pacientes que le hicieron pruebas y los que no le hicieron pruebas o los que salieron negativos y tenían COVID, nosotros tenemos que ponerlos como probables COVID. Claro. Y tenemos que contarlos. Claro. Ahora, ese es un poco el... Sí, está muy claro, doctor. No quiero dejar pasar de preguntarle por las declaraciones que ha hecho hoy el doctor César Cárcamo, epidemiólogo del Grupo Prospectiva. Sostiene que 1 de cada 2 peruanos se habrá contagiado a fin de año. ¿Es una estimación altamente probable? O sea, el 50% de peruanos a fin de año contagiados por COVID. Bueno, como usted sabe, César es una persona muy bien calificada, pero él está partiendo de que todas las personas vamos a seguir teniendo el mismo nivel. Ojalá que no sea así, porque eso significaría, tendríamos que hacer el estimado de cuántos fallecidos le costaría al Perú. Sería muy, muy doloroso. Entonces, yo creo que es una llamada de atención lo que ha hecho el doctor Cárcamo para explicar al país que si no cambiamos, vamos a seguir a ese punto. Pero no solamente el 50% de infectados, saquen el 5% de esos como muertos, y entonces va a ser peor que una guerra mundial para nosotros. Entonces, realmente las personas tienen que ser conscientes de que no solamente se cuidan a su familia, cuidan a sus abuelos, a sus padres, a sus esposos, a sus hijos. Por lo tanto, hay una responsabilidad familiar. O sea, esto es un asunto que no tiene que ver con el presidente, con la ministra. Este es un problema de Estado. Todo el país tiene que estar involucrado en eso. Es la vida de la nación. Doctor Gotuso, gracias por esta entrevista.
Como siempre, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, un gusto estar en RPP. Muchas gracias. El médico infectólogo Eduardo Gotuso con nosotros. Realmente brutal lo que nos dice, ¿no? El epidemiólogo César Cárcamo también señala que a fin de año habrán muerto al menos 100.000 peruanos. 100.000. Pausa y regresamos con el doctor César Azabache, quien ejerce la defensa legal del señor Jorge Alba, padre de la ministra de Economía, envuelto en una denuncia que tiene que ver con una empresa de la cual era accionista, pero que él sostiene que ya no lo es desde hace algunos años. Hablamos con el doctor Azabache y luego 2 congresistas para la lisura que ha sido noticia de hoy, reconocida por el propio congresista, y además la proyección de los votos de sus bancadas con respecto a la presentación de Pedro Cateriano este lunes. Serán Carmen Omonte y Daniel Olivares, porque nada está dicho.